Cordial saludo para todos, aprendices, instructores, funcionarios y comunidad en general. Bienvenidos a la 13ª conferencia, Programación Neurolingüística en los Proyectos Productivos para determinar su fracaso o su éxito en el marco del Salón Virtual SENA. El segundo Salón Virtual SENA es una iniciativa del Centro de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca, junto con la Dirección General del SENA, quienes con la intención de fomentar los talentos de nuestros aprendices de las tituladas virtuales ofrecidas en nuestra entidad, desean que ustedes conozcan sus proyectos e ideas innovadoras y de emprendimiento. También tenemos conferencias orientadas por expertos externos, quienes les motivarán a emprender ideas de negocio, con las últimas tecnologías y tendencias del marco nacional e internacional. Antes de comenzar, algunos tips para disfrutar de nuestra conferencia. Primero, es necesario registrarse en el enlace de asistencia que se les compartirá vía chat. Este enlace deben copiarlo y pegarlo en el explorador para que así puedan inscribirse oficialmente en la conferencia. Segundo, podrán realizar sus preguntas al conferencista por medio del chat a partir del minuto 35 de la conferencia. Recuerden que quienes asistan a 8 o más conferencias y se encuentren debidamente registrados en el enlace de asistencia, recibirán un certificado de participación en el salón virtual que podrá ser descargado por SENA Sofía. Ahora sí, es momento de conocer a nuestro conferencista. Luis Eduardo Ávila Coneo, psicólogo y docente universitario, especialista en psicología clínica y conferencista nacional en programas neurolingüística en instituciones de educación secundaria, superior y empresas privadas. Cuenta con una amplia experiencia profesional que le ha permitido trabajar por más de 11 años en el campo de la reestructuración cognitiva y en la forma como el lenguaje influye en el éxito o fracaso de los objetivos de una compañía o de un ser humano. Luis Eduardo, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy la idea básicamente es entender cómo nuestro lenguaje afecta realmente en el éxito o fracaso de los objetivos que nos proponemos. Y en el caso particular de usted, en sus proyectos productivos. Entonces, iniciamos. Pues, para entender un poco el lenguaje, primero tengo que entender cómo me hablo de alguna manera a sí mismo. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de hacer lo imposible posible. El mayor obstáculo que tiene el ser humano es sí mismo. Son sus pensamientos, son sus creencias, pero estas creencias vienen de tiempo atrás, son arraigadas. Y de alguna manera, el lenguaje que utilizamos diariamente se puede convertir en una muralla. Y es la muralla más grande que tenemos nosotros en nuestra vida, o de alguna manera puede ser el motor que impulse nuestro sentido de vida. ¿Usted de alguna manera se ha puesto a pensar cómo piensa? Si piensa en imágenes o si piensa en palabras. Sus pensamientos de alguna manera tienen un origen en sensaciones o emociones, y cómo éstas repercuten en su vida, y cómo de alguna manera organiza estos pensamientos, y cómo estos influyen en la comunicación con el otro, la manera como sus pensamientos influyen en sus hábitos, cómo sus pensamientos influyen de alguna manera en cómo actúa, y en la consecuencia que tiene usted a la hora de conseguir los objetivos, y también en la manera como vive. La programación neurolingüística, de alguna manera, puede generar nuevos comportamientos, no solamente en el campo familiar, social, laboral, estudio, salud, nutrición. También usted puede modificar algunas particularidades de la conducta humana,
es decir, ansiedades, malos hábitos, fobias, porque de alguna manera lo que hace la programación neurolingüística es reprogramar su cerebro, reprogramar la manera como usted piensa. Y esto ayuda enormemente al éxito o fracaso de un proyecto. Y para la muestra un botón, un ejemplo muy sencillo. Alguna vez hablé con un administrador de empresa y yo le decía, oiga, venga, ¿y usted por qué no monta su empresa? Porque la persona era una secretaria de una institución, había estudiado en la nocturna administración de empresa, se graduó y seguía trabajando de secretaria en esta institución. Y a la pregunta, venga, ¿usted por qué no monta un negocio? Porque pues de alguna manera usted, administrador de empresa, tiene la formación para crear empresas. Y me dijo, ¿y qué tal que fracasen? Ya fracasó inmediatamente el negocio. Pero eso fue lo primero que me dijo. ¿Y qué tal que fracase? Muchas veces en la universidad nos enseñan a cómo hacer o cómo implementar un negocio. Pero no se habla de las características humanas o de personalidad. Es decir, si yo tengo un administrador de empresa y su característica de personalidad es ser negativo, pesimista, pues ya, desde su personalidad misma, fracasó su proyecto. Pero si la persona es un administrador y de alguna manera tiene la iniciativa, la imaginación, la creatividad para crear algo, para innovar, pues lo puede sacar adelante. Y otro ejemplo muy sencillo y con este cierro. Muchas personas tienen negocios, son empresarios y no necesariamente son administradores de empresas, sino que tuvieron una gran idea, la proyectaron, fueron disciplinados, consistentes, coherentes con la filosofía de vida y llegaron al éxito. Y es posible que durante su transcurrir también se presentaron obstáculos, fracasos. Sin embargo, fueron persistentes. Sin embargo, también fueron tolerantes frente a la frustración. Entonces, den cuenta que no solamente consiste en aprender un conocimiento, aprender algunas estrategias de negocio, o saber crear un proyecto, no. También hay que convencerse a sí mismo que este proyecto tiene viabilidad. De eso se trata la programación neurolingüística. Voy a leerles aquí una palabra, o una frase mejor, de Richard Blandert, que plantea, use su cabeza para variar. Richard Blandert es uno de los dos cofundadores iniciales de la programación neurolingüística, y decía que todas las cosas que pasan en su mente los afectan a los individuos, y todas se hallan potencialmente dentro de su control. El asunto aquí es, ¿quién va a manejar su cabeza? Muchas veces creemos que todo lo manejamos, pero nuestra cabeza dice una cosa, nuestras emociones dicen otra. Entonces lo que podríamos llamar la intuición. Hay personas que tienen la intuición para los negocios. Hay personas que son muy racionales para los negocios o para un proyecto. Aquí voy a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo la mente humana es capaz de crear esa muralla, de obstaculizarse a sí mismo, de generar un autoboicot. Esta es la historia del elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaban de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza
podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre, a un tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué la cadena? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa, porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé a mi indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, miró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver. Para poner a prueba su fuerza. Así es, Damián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Ok, si pudieron escuchar, el elefante, que es el animal uno de los animales más grandes del mundo, si no es que es el más grande del mundo, no podía soltarse de la cadena. Y cuán fácil es para él mover su pata y arrancar esas cadenas. Sin embargo, creció desde muy pequeño atado y creía que de alguna manera era imposible de zafarse porque él mismo se convenció de ello. Y muchas veces vivimos de los fracasos en lo que nos ha sucedido. Y venga, claro, suele pasar que tenemos cicatrices en la vida, palabras, cosas que nos han dicho, que se queda ahí marcado para el resto de la vida. Pero de eso se trata la programación neurolingüística, de cambiar, de reestructurar esas cicatrices que nos han marcado, que nos han dejado un sello en nuestra vida. Aquí tengo algunos cuestionamientos que son fundamentales. Parecen obvios, pero hagamos la reflexión aquí entre nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo piensas? Hazlo ahí en un instante. ¿Alguna vez te has preguntado si todos los seres humanos piensan igual? ¿Tú piensas en imágenes? ¿Piensas en abstracto?
¿Piensas en palabras? Y para dar un ejemplo muy sencillo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a decir un número, 313-853-3022. Listo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vieron el número o lo repitieron? Vuelvo y pregunto. Les digo un número, 313-853-3022. ¿Lo vio? ¿Se lo imaginó ese número o lo repitió en su mente? Muy bien, por aquí veo que algunos dicen que las dos, otros dicen que la imaginó, que la repitió. Muy bien, perfecto. Este ejemplo nos sirve para poder entender la manera como pensamos. El ser humano tiene tres estilos de aprendizaje: uno visual, uno auditivo y uno kinestésico. El visual es que tenemos representaciones visuales y preferiblemente preferimos ver cosas. Los auditivos preferiblemente prefieren escuchar. Y los kinestésicos prefieren sentir. En el ejemplo que les acabé de dar, hay personas que se caracterizan por ver y tener una representación visual, otros una representación auditiva y otros emocional. Y hay personas que pueden tener dos. Entonces por ahí veía en el chat que decían las dos. Muy bien, puedes tener la visual y puedes tener la auditiva. Y esas tan solo son unas características y un pequeño ejemplo. Aquí, si se pueden dar cuenta, es un ejemplo muy sencillo de cómo dos personas tienen una percepción diferente frente a una situación. Para Berizzo, Sánchez y Sánchez, las personas nos comportamos de manera diferente ante la misma situación. Y para ellos proponen 6 elementos que son fundamentales para la vida. Para que ustedes me entiendan, voy a colocar un ejemplo desafortunado, triste, fuerte, pero que nos va a ayudar a entender un poco la manera como el ser humano percibe de alguna manera los sucesos o situaciones que le pasan en su vida. Bueno, repito, con todo respeto, voy a colocar un ejemplo que es de la vida real. Dos mujeres desafortunadamente son abusadas sexualmente. Una dice: o los hombres son una porquería, son un desastre, deja de asistir a la universidad, se aleja de la familia, de los amigos, se deprime, claro, por supuesto, es normal. Y bueno, sigue viviendo la situación desafortunada, terrible, por supuesto. Otra mujer que vive la misma situación dice: sí, fui abusada, es terrible, es perverso, pero la vida continúa. Es un proceso de resiliencia, se llama así, pero la vida continúa, tengo una familia, tengo una profesión, tengo unos hijos, tengo que salir adelante por ellos. Misma situación, dos maneras diferentes de ver esa situación cruel, terrible. ¿Pero de qué va a depender? De 6 factores fundamentales de tener esa percepción y esa resiliencia. ¿De qué manera? ¿De qué va a depender? 1, del ambiente, es decir, del entorno, de los acontecimientos que ocurren, las personas con las que se relaciona, es decir, familia, escuela, sus compañeros de trabajo, es decir, su red de apoyo, y la manera como ellos han crecido en este entorno. Las emociones también es un elemento fundamental en nuestra vida, que son, bueno, la alegría, la tristeza, el agobio, la inseguridad, el temor, todas las emociones que se pueden representar en el ser humano. También las reacciones físicas, el dolor, la palpitación, el sudor, la relajación. ¿Por qué? Ese elemento es fundamental, las reacciones físicas. A ver, pregunto yo, si a usted le sale, no en Colombia, en otro país, le aparece un ladrón, de repente, le saca un cuchillo, ¿cuáles son sus reacciones físicas? Pues, por supuesto, palpitación, sudoración,
su ritmo cardíaco aumenta, hay vasodilatación, y esas reacciones fisiológicas de alguna manera generan unas emociones, que serían el temor. Porque imagínense sin reacciones físicas. Ejemplo, me aparece el ladrón con el cuchillo y yo, muy bien, me está atracando. No siento ni sudoración, ni palpitación, ni dilatación, los vasos sanguíneos, y por ende no siento temor. Y lo racionalizo. No, muy bien, sí, me están atracando, todo bien. Bueno, que le vaya muy bien. Por eso las reacciones físicas son fundamentales y las emociones. También otro elemento son los pensamientos, las ideas que tengo uno acerca de mí mismo, de los demás, el mundo y el futuro. Es decir, si yo me siento como un fracasado, pues ¿qué proyecto me va a salir adelante? Si yo pienso que las demás personas no me van a comprar el producto, pues ya estoy fracasado. Si yo siento que el producto que voy a lanzar al mundo no va a tener futuro, pues ya fracasó. Pero si mis pensamientos son positivos, son asertivos, de alguna manera ya estoy teniendo una percepción diferente de lo que yo voy a vender. Y nosotros tenemos miles de ejemplos. Y uno de ellos es uno muy sencillito. Pampayán, para los que conocen la historia de Pampayán, son ingenieros industriales que no sabían absolutamente de pan, pero que tuvieron una visión cuando vieron una panadería que estaba a punto de fracasar. Es decir, que estaba la panadería con esquinas, pero que realmente era como cualquier otra. Entonces, imagínense cómo unos ingenieros industriales pudieron tener una creatividad, tuvieron un pensamiento positivo de un producto que desconocían completamente como era el pan. ¿Está claro? Y cierro con un segundo ejemplo que yo me imagino que la gran mayoría lo conoce, Krebs, por ejemplo, también de unos administradores de empresa. Y mire lo que hoy en día es Krebs. Bueno, estos son solo dos ejemplos pequeños de cómo unos estudiantes con una visión fueron capaces de crear empresas. ¿Por qué no lo puede crear usted? ¿Por qué no lo puede innovar? Pero primero vamos a cambiar la manera de pensar. Y ya les dije 4 elementos. Seguimos con otro, el comportamiento, lo que hago, lo que digo, y las relaciones que yo establezco también son fundamentales. Es decir, yo puedo tener una gran idea, pero si no hago algo, si no me relaciono, si no lo digo, no lo verbalizo, pues solamente se van a quedar en ideas, también las tengo que llevar a la práctica. Y la consecuencia de mis comportamientos es otro elemento fundamental. Es decir, que si yo he fracasado, tengo la probabilidad de que piense que voy a volver a fracasar. O si tengo éxito, tengo la probabilidad de que vuelva a lograr el éxito. Y por ende, vuelvo a repetir ese comportamiento que yo tuve. Pero muchas veces, para lograr el éxito, tenemos que fracasar. O fracasamos. Es muy difícil tener un golpe de suerte, claro que se da, pero es muy, muy difícil. Casi siempre cuando uno crea empresas, va a presentar obstáculos, pero va a depender de ti saber que eso posiblemente se puede repetir. Claro que sí, posiblemente, pero no siempre. Y la perseverancia muchas veces logra lo que no logra la inteligencia. Eso es de ahí. Listo. Y estos 6 elementos influyen constantemente a lo largo de la vida. Si a usted le proponen un negocio y usted ve que de pronto ese negocio la seduce o no seduce, pues usted aumenta su ritmo cardíaco y ve posibilidades. Y también empieza a pensar y también se empieza a comportar. Entonces, dense cuenta cómo, de alguna manera, todos estos elementos nos explican, de alguna manera, por qué usted es como es. ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Por qué siente de esa manera? ¿Por qué de alguna manera se comporta? Bueno, ¿para qué sirve la programación neurolingüística?
¿Para qué sirve saber cómo pienso? Pues uno, sirve para saber las repercusiones que tiene en mi vida la forma como realizo esos pensamientos. Para eso me sirve. ¿Qué utilidad tiene? Pues la utilidad es muy sencilla. Nos damos cuenta cómo estructuramos internamente nuestras experiencias. Si siempre pienso en fracaso o si de alguna manera pienso en positivo, pienso que lo que voy a hacer tendrá éxito. Pero vuelvo y repito, no se trata solamente de soñar, sino de la disciplina que yo tengo para poder lograr las cosas. Uno es creerme que puedo. Dos es hacer cosas para poder lograr ese éxito. Tres es saber que se van a presentar esos obstáculos. Cuatro, que cuando se me presenten esos obstáculos, también tendré las herramientas para seguir adelante. La programación neurolingüística, de alguna manera, nos ayuda en diferentes ámbitos y a lograr objetivos personales, laborales, sociales y de estudio. Bueno, voy a hacer un ejercicio aquí de programación neurolingüística, muy sencillo, y es un ejemplo rapidito. Bueno, muchas veces suele pasar que en casa nuestra mamá es la que mayormente nos da cantaleta, es muy reiterativa con situaciones en particular. Voy a dar un ejemplo. Imagínese que usted tiene un hermano o hermana, y su mamá siempre habla con usted y le dice es que su hermano, mire, sale, toma, es mujeriego, llega tarde, y usted empieza a decirle a su mamá, mamá, pero mire, es que yo ya se lo he dicho a usted, es que eso es culpa suya, es que no hace caso, es que si usted desde pequeño le hubiera dicho, mire, yo sí, porque yo sí puedo, porque él no. Entonces usted al final termina responsabilizando a su mamá, discutiendo con su mamá, y pelearon las dos. Y el problema sigue ahí. Y se repite la situación, pues, o mejor, la situación se vuelve repetitiva y usted siempre culpando a su mamá y usted termina discutiendo con ella. Bueno, su mamá no va a cambiar. Eso es lo primero que le tengo que decir. Su hermano posiblemente no vaya a cambiar. Quien va a cambiar puede ser usted. Quien se va a reprogramar es usted. Por una sencilla razón. Y piénselo. Lo único que quiere su mamá cuando es reiterativa, es decir, da cantaleta, por lo mismo, y con su hermano o hermana, lo único que quiere su mamá es que la escuche. No es mal. Entonces usted se reprograma y dice, sí mamá, tiene toda la razón. Sí mamá, ojalá cambie. Ojalá mamá, Dios mío, ojalá un día mi hermano siente cabeza. Y eso es lo único que quiere su mamá. Paradójico, ¿no? Es que la escuche. Ya usted muchas veces le ha dicho a ella lo que tiene que hacer, pero no lo ha hecho. Lo único que quiere y desea es desahogarse. Ya desde ahí usted se está reprogramando y es acompañar a su mamá. Eso sí, pues usted previamente me imagino que ha hablado con su hermano y ha dicho estrategias para que cambien, pero para este ejemplo nada más solamente es que su mamá quiere que usted la escuche, nada más. Ok. Bueno, aquí hay algo que es importante y es ¿qué significa la programación neurolingüística? Gustavo Bertolotto define la programación neurolingüística de una manera fragmentada. En su libro, que se llama Programación neurolingüística, Desarrollo personal, la estructura de la siguiente manera. La define primero como una programación. Porque programar es organizar de forma eficiente los componentes del sistema para lograr el resultado adecuado. ¿Sí está claro? La programación es programar, es organizar de manera eficiente los componentes de un sistema. Neuro, porque los comportamientos es el resultado de los procesos neurológicos, por supuesto, del cerebro, de las neuronas.
de la comunicación que hay entre ellas. Y lingüística, porque los procesos neurológicos son expresados mediante el lenguaje verbal y corporal. Es decir, se necesitan esos tres elementos para reprogramarse. Por tanto, la programación neurolingüística pues, nos permite ¿qué? Ordenar nuestros pensamientos, organizar nuestras experiencias. ¿A través de qué? De los procesos neurológicos. Y de esa manera lograremos producir comportamientos adecuados, que es lo que desea la programación neurolingüística, y alcanzar los objetivos que queremos. ¿Cómo programar? Bueno, aquí les voy a presentar un video. Tengo una dificultad enorme en el sonido, en el volumen, mejor más que en el sonido, es en el volumen. Les voy a pedir que si tienen sus televisores o donde lo estén viendo, aumentar el volumen. Más hay grande y menos tenés. Solución, la oscuridad. X. ¿Y me tengo que estar adivinando? No, pero tú la has resuelto en 5 minutos y yo tardaré 8 días. La oscuridad. ¿Para qué tiene? Salpón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta constelación. El ente de mi padre cuando yo era Blanca 10. Empieza a cenar con los eventos, lo que le servirá a continuación es lo mismo que te recuerda. Es un billete de vencimiento de es muy refinado. Ok, si se pudieron dar cuenta cómo de alguna manera el actor fue capaz de
reprogramar a una persona. De alguna manera usted se puede reprogramar también. Y existen muchas técnicas de reprogramación neurolingüística, pero aquí básicamente la idea es que ustedes primero se sensibilicen frente a esas murallas que se pueden crear ustedes por lo que han vivido. Y de alguna manera, alguna de esas técnicas que nos plantean la programación neurolingüística es un lenguaje correcto, es decir, asertivo. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica que les presento, a veces hay muchos dilemas que tenemos nosotros, ¿no? No lo haré, no puedo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. Y sí pude. Pero si no lo intentamos de alguna manera, muy difícilmente podremos lograr estos objetivos, esas metas que nos hemos propuesto. Para Laura Armas y Coral Ruster, en su libro Manual de Técnicas de Programación Neurolingüística, han propuesto diferentes técnicas de alguna manera. Una de estas es el lenguaje correcto y asertivo. También tenemos de alguna manera, este lenguaje tiene como fin último aprender el lenguaje a favor de uno mismo y evitar de alguna manera ese autoboicot que yo les planteaba al inicio de la sesión. También es importante mandarle un mensaje a nuestro cerebro de manera permanente. Estas técnicas nos enseñan de alguna manera a reaprender cómo nos expresamos uno ante nosotros mismos y ante los demás. Hay algo que muchas veces utilizamos y es un autoboicot, y es el uso del no. La mente no registra el no, y por lo tanto de alguna manera estamos realizando ese autoboicot que les planteaba yo anteriormente. Ejemplo, usted se ha dicho no voy a comer brownie, y el simple hecho de pensar en el brownie ya se antojó de brownie y va a la tienda y se lo come. Mire cómo la programación neurolingüística o el autoboicot en este caso particular es capaz de que si usted se está cuidando la línea y el simple hecho de pensar en ese brownie, no me lo voy a comer porque estoy gordo o estoy gorda, inmediatamente veo ese brownie rico, delicioso, ese chocolate, ese arequipe. ¿Y a dónde voy? A comprarlo y a comerlo. ¿Por qué no nos decimos otra cosa totalmente distinta? Voy a comer una fruta. Las verduras me convienen, sería el mejor planteamiento que no voy a comer un brownie o no voy a comer un pan. Mejor tengo un pensamiento distinto. Cambio uno por otro. Mañana, cuando hablo de mañana, pues ya estoy dándole diferente connotación. A veces es un error decir esa palabra. El mañana a veces no tiene fecha, no está en el calendario, confunde a la mente. Es posible que mañana nunca llegue. Un día de estos, la próxima semana hago mi proyecto productivo. Pero, ¿cuándo es? Un día, en su calendario, una fecha fija. Tengo que hacer un proyecto para la materia X, tengo que hacer un proyecto para el SENA. Generalmente asociamos esa palabra con tarea, con algo que no nos gusta, que nos disgusta, que nos cuesta trabajo realizar. Es que tengo que hacer el proyecto, tengo que ir al banco, tengo que arreglar la casa. ¿Y por qué no nos decimos tengo que ir a la fiesta? Tengo que ir a una reunión, tengo que ir con mi novia. Miren esto, es muy curioso, este cómic de Mafalda. Si lo pueden leer ustedes y hacer el análisis de esta imagen que están viendo.
Interesante, ¿no? Cómo el lenguaje de alguna manera influye. Y cómo en este caso particular, Mafalda de alguna manera también pone a pensar a la mamá. Y los que de alguna manera el tengo implica una carga, un peso que muchas veces nos detiene y que a veces preferimos evitar. Dentro de esos errores que a veces tenemos nosotros son las dudas sobre el logro. Cualquier vacilación que nosotros tengamos, nuestra mente inmediatamente está diciendo que posiblemente no se puede lograr. Si hay titubeo, nuestra mente inmediatamente nos está diciendo, vas a fracasar. Es normal, claro que es normal generar dudas o tener dudas, pero esas dudas no nos pueden gobernar, no nos pueden invadir. Y termino con un ejemplo por el tiempo. Es una historia personal. Algún día, mi mamá, pues es una mujer trabajadora, 3 hijos en universidad privada, madre soltera, y mis amigos me decían, Luis, es que su mamá tiene 3 hijos estudiando, ¿por qué no va a los bancos? Le dice a su mamá que vaya a los bancos y que busque el banco que tenga la tasa de interés más económica como forma de crédito para que ustedes sigan estudiando, porque me imagino que su mamá paga mucho. Y yo, claro que sí, eso sí, se endeuda aquí, se endeuda allá. Y bueno, pues yo muy entusiasmado, muy consciente, le dije a mi mamá, mamá, mire, usted se ha puesto a mirar qué bancos de alguna manera le generan el interés más bajito para que no le quede tan duro. A lo que respondió mi mamá de manera muy sabia, ¿no? Otros dirán, no es muy sabio, pero para mí sí. Me dice, mira, si yo me pongo a mirar cuánto le pago a usted de su universidad y cuántos son los intereses, créame, mijo, que usted no estudia. Ella se programó de manera distinta. Y afortunadamente me dio estudio. Suele pasar que a veces también los padres dicen, no, ¿qué tal el ICETEX? Un muchacho dice, yo quiero estudiar medicina. Dice, papá, ¿por qué no utilizamos el ICETEX? No, pero es que usted le va a deber toda su vida al ICETEX pagando los intereses. Y pregunto yo acá, ¿qué es mejor? Usted ser médico y decir, le debo la vida al ICETEX. O decir, si yo hubiese sido médico, para usted, ¿qué es mejor? ¿Cómo se reprograma usted? Esto es tan solo una pequeña reflexión, porque para hablar de programación neurolingüística es muy, muy amplio, existen muchas técnicas, pero aquí básicamente es generarle a usted la conciencia y sensibilizarlo que lo que usted se proponga, con disciplina, trabajo, investigación, estudio, lo puede lograr. ¿Cuántas personas no han triunfado con una muy buena idea, pero han sido disciplinadas, han sido constantes? Claro que van a haber obstáculos, claro que va a caer, pero lo que dignifica el ser humano es la capacidad de levantarse y afrontar las situaciones. Y pues con esto termino, por si tienen algunas dudas o preguntas. Ok, Luis, bueno, vamos a dar campo a las preguntas. En este momento hemos recibido pues varias de las dudas que tienen los participantes. Braiday Herrera pregunta, ¿cómo puede aplicarse la programación neurolingüística en el desarrollo de la inteligencia emocional a nivel gerencial? Muy buena pregunta, excelente. Uno, antes se creía que porque usted tenía conocimiento era indispensable
en un trabajo. Como anteriormente existían pocos profesionales, entonces ustedes se tenían que a veces aguantar el mal genio, la mala cara, la falta de respeto, porque no había más. En estos momentos, en el mundo laboral, lo que se desea es que la persona tenga la capacidad de relacionarse con otros. Ya no es qué tanto conoce usted, porque hay muchas personas con unas competencias idóneas. Ahora lo que nos interesa es la capacidad que tiene para relacionarse con el otro. Porque si esa persona entra a una empresa, a una organización, y me está generando dificultad con los compañeros, de alguna manera, eso hace que se baje el rendimiento productivo. Eso hace que las personas ya no tengan la misma pertenencia frente a una empresa, si eres un directivo. La inteligencia emocional consiste en la capacidad de ponerse en el zapato del otro, de entenderlo, de comprenderlo, de ser sensible frente a la realidad. Y si nosotros no podemos tener, o mejor, si no nos sensibilizamos, créanme que va a tener dificultades con sus empleados, o mejor, empleados suena muy feo, con sus colaboradores, con sus clientes, tanto internos como externos. La inteligencia emocional es fundamental en estos momentos. Entonces, no sé si doy respuesta a tu pregunta, pero es excelente. La programación neurolingüística empieza desde que yo me sensibilizo con el otro, desde que yo empiezo a entender al otro. Desde ahí empieza el reprogramarse a sí mismo. Ok, tenemos una pregunta aquí bastante interesante. Paula Venecia pregunta, para las personas que padecen de asuntos de salud, que crean rechazo por parte de los demás, en algún lugar de conmiseración como algunas enfermedades, ¿qué recursos se pueden consultar para manejar mejor ese tipo de situaciones y liberarse de pensamientos limitantes? Ok. Ustedes se dan cuenta que en el mundo hay personas que nos muestran unas lecciones de vida. Y aquellas personas que por X o Y motivo tienen alguna discapacidad, alguna limitación o alguna enfermedad, son los que mayor sentido de vida tienen. Cuando aceptan o se aceptan a sí mismos tal y como son. Cuando son capaces de reconocer más lo que tienen adentro de sí, lo que pueden proyectar a los demás. Y muchas veces aquel que lo tiene todo, que está completico, se siente inferior, se siente limitado. A veces la limitación no es que le falte un miembro, no es que tenga una enfermedad, sino es esa capacidad de vivir, de sentir, de pensar. Y aquel que lo tiene todo, su pensamiento lo limita. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el otro se acepta tal y como es, se acepta con su enfermedad, se acepta con sus limitaciones. Pero el que lo tiene todo, no se acepta a sí mismo, y se limita, y se siente incapaz, y se siente que algo le falta cuando lo tiene todo. Ok, aquí hay una pregunta interesante, dice Jadime Loret Ramírez, dice, ¿cuál es la mejor técnica para autorreprogramarnos? Ok, primero, convencerse a sí mismo que lo que desea y quiere es cierto. Eso es lo primero, el quererlo hacer, el convencerse. Voy a colocar un ejemplo patológico. El mitómano. El mitómano se cree su mentira. Y se la cree de manera perfecta, que es capaz de evadir el polígrafo. Listo, esto es patológico. En el caso particular de uno, es cuando usted es capaz de convencerse de que puede. Pero para ello tiene que hacer cosas también. No solamente consiste en, bueno, yo quiero bajar de peso, y me voy a reprogramar neurolingüísticamente para bajar de peso, voy a bajar de peso. Pero si no hago ejercicio, si no mejoro mi alimentación, si no creo que lo puedo hacer, si no tengo esa motivación, pues de alguna manera va a ser muy difícil reprogramarme. Existen unas condiciones elementales.
Es ese deseo, ese anhelo primero que yo tengo y convencerme de él. Y tener un lenguaje positivo, un lenguaje asertivo que sea capaz con ese lenguaje de proyectarme a mí mismo y a los demás de una manera completamente distinta. Entonces, una técnica, vuelvo y te repito, se llama disco rayado en la teoría cognitiva, y el disco rayado es decirse a sí mismo, yo puedo, yo soy capaz, con trabajo, dedicación, puedo hacerlo. Y así como a veces nos decimos cosas que nos autorreprochamos una y otra y otra y otra vez, también tenemos que decirnos a nosotros mismos cosas positivas, cosas asertivas, pero no es como llenar un globo con cosas, aire, llega el momento en que estalla. No, tiene que ser coherente. En este caso particular, con lo que me digo, con lo que siento y con lo que hago. Tengo que ser coherente, por una sencilla razón. Yo me puedo decir a mí mismo, voy a dejar de fumar. Me siento que puedo dejar de fumar y emocionalmente me siento bien, sin embargo, fumo. Eso se llama una disonancia cognitiva. Tengo el anhelo, emocionalmente siento que lo puedo hacer, pero hago otra cosa totalmente distinta. Entonces tengo que tener esos tres componentes: pensarlo, sentirlo y hacerlo. Muchos de nuestros participantes, Luis, están preguntando acerca de bibliografía que recomiendes, páginas web o literatura acerca del tema de neurolingüística. Y de una vez aprovecho ahí en esta pregunta para reportar lo que dice Alex Chaus. ¿Qué clase de bibliografía recomienda usted para poder programar a niños pequeños entre 4 y 8 años para que aprendan algún tipo de deporte o alguna ciencia en general? ¿Escucharte la pregunta, Luis? Bueno, Luis, en la pantalla estamos viendo algunas de las referencias utilizadas por ti para la conferencia. Entonces ahí vemos algunas, incluso tenemos webgrafía para que ustedes puedan entrar y consultar. No sé si Luis nos está escuchando para dar respuesta a la pregunta. Ahora sí, listo. Aquí, en la referencia, hay unos libros que son muy, muy buenos sobre programación neurolingüística. Entonces tenemos el cuaderno de terapia cognitivo-conductual, una orientación pedagógica e integradora. Aquí este libro lo que nos plantea básicamente es cómo cambiamos nuestros pensamientos. Es decir, podemos tener pensamientos irracionales y pensamientos racionales. También tenemos a Bertolotto con la programación neurolingüística y manual de técnicas de programación neurolingüística, estrategias de la PNL. Esos son algunos de la literatura que ustedes pueden comenzar, con la cual pueden comenzar. Hay diferentes. Hay programación neurolingüística para las empresas, hay programación neurolingüística para los individuos, para la comunicación, para el colegio, para la universidad. Es decir, existen en muchos campos para trabajar la programación neurolingüística. Y ustedes han escuchado hablar del coaching. Ellos, de alguna manera, tienen componentes de la programación neurolingüística, es decir, se nutren de la programación neurolingüística. Ok, bueno, vamos yo creo que alcanzamos 2 preguntas más. Tenemos una que nos está haciendo acá Juan Pablo Forero. Dice, entonces, ¿cambiar el pensamiento es así de sencillo? Uy, no. No, en 45 minutos solamente les hablo generalidades de lo que es la programación neurolingüística. No, es un poco más compleja. Es decir, yo sé que se ve un poco sencillo, pero realmente necesita de tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero si yo quiero cambiar algo, lo tengo que hacer desde hoy, es decir, ya, inmediatamente. Es un poquito complejo, por eso hay personas, terapeutas, que acompañan en estos procesos. Pero si usted no tiene un terapeuta, tiene que empezar con usted, a convencerse de sí mismo de que sí puede. Pero vuelvo, repito, es poco a poco. Y de alguna manera, el deseo
y los anhelos que uno tiene o sus sueños no se tienen que ver obstaculizados por uno mismo, porque a veces el primer obstáculo es uno. Ok, bueno, hay bastantes preguntas, pues ya para finalizar vamos a tomar esta que nos hace Fernando Sepúlveda. Dice, el aplicar los estilos de aprendizaje a nuestros aprendices en sus actividades, ¿en ese momento estamos programándolos neurolingüísticamente? Por supuesto, porque los están motivando, les están haciendo pensar de que sí se puede, pero son ellos los que se tienen que convencer, y nosotros como maestros, como docentes, como instructores, somos los primeros que tenemos que demostrar con el ejemplo de que hemos logrado cosas, que hemos alcanzado. Muchas veces nos dedicamos solamente a enseñar, a transmitir conocimiento, pero el mejor ejemplo es nuestra vida, cómo hemos podido lograr cosas. Y cuando yo se las digo al joven, al estudiante, al aprendiz, esas experiencias que yo he tenido de vida y cómo, de alguna manera, tuve una gama amplia de posibilidades, de alternativas, y fui capaz de decidir viendo los pros y los contras. Claro que sí, ahí estamos programándolo, pero vuelvo y repito, no solo se trata de generar conocimiento, de transmitirlo, no. También es fundamental que podamos decirles a ellos nuestras experiencias, lo que hemos observado también de otros, cómo lo han logrado con trabajo, dedicación, esfuerzo, y que no es de la noche a la mañana como se logran las cosas, sino con trabajo, con disciplina. Es decir, créeme, es lo que es, por años de trabajo, pan para allá, por años de trabajo, el éxito. Y tenemos muchos ejemplos en Colombia y a nivel internacional también. Con el trabajo y dedicación podemos lograr cualquier cosa. Luis, muchísimas gracias por esta conferencia tan enriquecedora. La verdad es un tema bastante importante para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias por participar en este salón virtual y por compartir pues todos tus conocimientos aquí. No, pues agradecerles a ustedes por este espacio que es enriquecedor de poder de alguna manera sensibilizar y generar una reflexión de la manera de cómo pensamos. Y quiero que se vayan con eso, de cómo piensan y cómo esos pensamientos de alguna manera ayudan o obstaculizan nuestro quehacer diario. Eso espero que hagan ese ejercicio cuando terminemos esta web. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a las 127 personas que en este momento están conectadas. Ya damos por finalizada nuestra conferencia. Agradecemos a todos su participación y asistencia y les invitamos a continuar con la siguiente conferencia que se titula La televisión y la evolución de la media en Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este salón virtual. Hasta luego.